El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hace 8 días nos orientaba la liturgia de la palabra, la proclamación de la palabra, hacia qué es el verdadero sentido de nuestra religión. ¿Qué es la religión para nosotros? ¿O qué debería de ser la religión para nosotros? Y desde el Evangelio escuchábamos un Jesús señalando la predilección de los escribas y fariseos que enseñaban así al pueblo de Israel, de una religión externa, basada en ritos, calendarios, basada en normativas, basada en devociones y sobre todo en la multiplicación de los mandamientos, ¿no? Tanto que a Jesús eso le molesta y los llama hipócritas. Ustedes le hacen más caso a los mandamientos de los hombres y no a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, los mandamientos de los hombres. Es aquello que nosotros tenemos que tener en cuenta desde la perspectiva de la identidad religiosa. ¿A qué le hacemos caso? ¿Qué es lo que de verdad debería de ser nuestra identidad religiosa en medio de nuestra vida cotidiana? ¿Por qué somos cristianos? Y por eso mismo Jesús invitaba a los suyos a que en él descubrieran la razón de ser cristiano, es decir, de esa religión que no está basada en aspectos de cumplimiento externo, sino en una transformación de vida, en una convicción de actitudes que son infinitamente más importantes que cualquier devoción o cualquier aspecto externo religioso, que sin tener en cuenta la transformación de la vida no tendrá entonces ningún valor. Por eso mismo entonces está lo de hoy. Y lo de hoy nos pone delante de un elemento esencial, primordial, para poder entender por qué somos cristianos: la palabra. Saber escuchar la palabra. El milagro de la curación del sordo mudo, volvemos a repetir, no es un milagro para aplaudirlo en cuanto al milagro en sí, sino para entender la razón de ese milagro. En el esquema de San Marcos, es un milagro para invitar a la conversión. Son precisamente momentos de conversión. Y por lo tanto, la escucha de la palabra, entendernos cristianos, solo puede entenderse desde aquel que nos lo explica. Y el que nos lo explica es Jesús. ¿Qué es ser cristiano? Solo escuchando a Jesús podemos identificarnos con él. Entonces, ¿qué religión tengo? ¿Qué religión tengo? La religión que me enseña Jesús y que entonces me pone delante de actitudes concretas, me pone delante de ser una persona que transforma su vida a la luz de lo que escucha. Y por lo tanto hay que quitarnos la sordera, hay que ser personas que abren su corazón y su mente a la palabra que se nos anuncia. Por eso mismo, ¿no? Sin escuchar la palabra no podemos ser cristianos. Nos quedaríamos siempre delante de la multiplicación de devociones, delante de la multiplicación
de prácticas externas que al final de cuentas no inciden en nuestra vida. Y esta palabra tendrá dos dimensiones, dos efectos. Uno, veámoslo en el profeta Isaías: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. Ánimo. ¿Quiénes son los de corazón apocado? Todos aquellos humillados, marginados, que han perdido su autoestima, que se sienten precisamente rechazados de los demás, que los demás también los humillan y los maltratan, aquellos que no cuentan en la sociedad. Los de corazón apocado son los que tienen miedo, son aquellos tristes que no encuentran sentido a la vida, pero muchas veces porque también los demás los hacen así. Y entonces díganle a los de corazón apocado, ánimo, no teman, he aquí que su Dios viene a salvarlos, viene para salvarlos. Y estos son aquellos que, escuchando la palabra, redescubrirán precisamente el sentido y el valor de su vida. Redescubrirán que valen, que tienen una dignidad altísima, una dignidad que nada ni nadie puede humillar, que nos pone a todos en la misma dignidad, en la misma grandeza, que aquí no existen clases sociales. Y por favor, no empiecen a decir que el Padre está hablando de comunismo, porque no estoy hablando de eso. Eso sería volver otra vez a ponernos excusas para seguir siendo cristianos hipócritas que siguen aceptando situaciones de injusticia, situaciones de humillación, situaciones de marginación. Las ideologías son malas, lo hemos entendido. Y el cristianismo no es ideología, es fe, es vida desde esa fe. Por lo tanto, aquí no entra ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni nada, porque no tienen nada que ver. Las ideologías van contra el hombre, no sirven para el hombre, lo humillan. En cambio, nuestra fe nos pone delante de la dignificación de la persona. Y por lo tanto, quien escucha a Jesús ha escuchado que el anuncio del reino de los cielos es dignificación, es revalorización, es levantarte en tu dignidad, es levantarte precisamente en tu valor. De tal manera que no tienes por qué ser de los de corazón apocado, aunque otros te hayan hecho de corazón apocado. Y esa es la primera dimensión. Entonces, aquel que desde la fe cree en esa palabra que escucha, y por lo tanto entonces levanta su vida, levanta su ánimo, se siente dignificado por un Dios que lo ama, que no hace acepción de personas, que no margina a nadie, que no rechaza a nadie, que no humilla a nadie. Esa es la primera. La segunda, también aquellos que escuchan la palabra y descubren que son responsables también de la dignidad de otros, cuando descubriendo su propia dignidad, aman la dignidad de los demás. Y entonces hacen todo aquello que respeta la vida, respeta esa dignidad, la pone al mismo nivel suyo. Y miren, todas estas cosas a veces pasan desapercibidas aún en el mismo hogar. Por ejemplo, las colaboradoras domésticas, que así se llaman, o sea, la famosa muchacha, ¿cómo viene tratada en la casa? Señoras amas de casa, ¿cómo tratan a estas mujeres que las ayudan en casa? ¿Es la muchacha la que come en la cocina, la que come las sobras del día de ayer y de antier? ¿O es la hermana que me ayuda, a la que dignifico con un buen sueldo, a la que comparto lo mío también? ¿De qué te sirve grupos, alabanzas, adoraciones, chigaderas si tratas mal a alguien? ¿De qué te sirve rosarios enrollados en tus manos si humillas a la que tienes cerca ahí y que es tu hermana? No es la muchacha. Pero desde ahí empezamos. Desde ahí empezamos, La injusticia empieza cuando yo soy autor de esa gente de corazón apocado, que te va a tener miedo, que va a estar huyendo de ti porque ya un regaño, un maltrato, porque la vivís llamando tonta, estúpida, no entendés, y la tratás de tal manera que no comparte tu alimento, sino lo que sobró y buscarlo ahí en la refri, ¿o no es eso? Entonces, si en casa, cristianos, de misa dominical, de grupos, de asociaciones y todo eso, empiezan así,
¿Qué podemos esperar de los reflejos sociales de un cristianismo parcializado solo en devociones y en actitudes externas? La verdadera religión está aquí en lo que hoy anunciamos. Lo demás ni siquiera podría existir. Menos mal existe, porque debería ser el apoyo desde la oración, el apoyo desde la devoción, el apoyo desde los cantos y las alabanzas a mi identidad cristiana, a mi coherencia cristiana. Pero si no existieran y solo existe tomar en serio esa palabra que me hace descubrir mi dignidad, pero también me pone delante de la dignidad del otro, bastaría para ser verdaderos creyentes en Cristo, porque a Él mis alabanzas y mis bendiciones no lo engrandecen más de lo grande que ya es, porque no nos necesita para eso. Nos necesita para transformar el mundo, nos necesita para cambiar la historia, nos necesita para que el ser humano no sea un ser humano apocado por culpa mía. Y por eso la doble dimensión. Yo me alegro de escuchar la palabra porque me valoriza. No me importa lo que me digan alrededor. Levanta mi ánimo, levanta mi dignidad, me hace persona amada de Dios. Y ahí el sentido del salmo de hoy, ¿no? Es decir, el creyente que alaba a Dios precisamente porque descubre su grandeza, porque descubre precisamente que Dios lo hace hijo. ¿Qué más queremos? Y todos somos hijos. Por lo tanto, hermanos, es lo que San Pablo le dice a Filemón cuando le manda de regreso al esclavo Onésimo que había huido, ¿no? Ya no te lo mando como esclavo, Filemón, te lo mando como hermano, porque es tan hijo mío como tú, porque yo lo he generado a la vida por medio del bautismo. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar en el contraste de nuestra cultura. No podemos seguir siendo personas que se dividan en las prácticas culturales, que a veces son las que nos han obligado, muchas veces por una identidad falsa de clases, a marginar y a rechazar, a humillar, a generar visión de superioridad y de inferioridad, cuando el Evangelio nos pone delante de la única dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, hijo e hija de Dios. Y desde ahí es donde surge toda posibilidad de paz y de justicia también. Digan a los de corazón apocado, no teman, ánimo. Y por eso Jesús cura al sordo, para que escuche el anuncio del reino. Porque el sordo nos representa a todos. El sordo mudo nos representa a todos. Representa a aquel que ha sido aislado. Un sordo mudo es una persona aislada, al final de cuentas, no se comunica, vive un mundo particularmente suyo, es una persona entonces que no entra en la dimensión social normal y común porque está incomunicado, porque no puede relacionarse normalmente, etc. Pero por otro lado también está el sordo que no quiere oír, que oye lo que le gusta y lo que no le gusta se hace el sordo, El sordo que es indiferente, que vive aislado también porque ha creado su propio mundo, es egoísta, no le importa la vida de los demás ni la dignidad de los demás, vive solo para sí mismo. Ese también es un sordo porque no comunica, se ha aislado en sí mismo, en su propio egoísmo. Y por eso Jesús viene a abrir los oídos de aquellos que quieren escuchar el anuncio del reino, que nos pone a todos delante de un camino de verdadera felicidad, de verdadera libertad y al mismo tiempo de verdadera construcción social que tanto necesitamos en nuestro tiempo. También nosotros necesitamos de ese grito autoritario de Jesús, Éfeta, ábrete, ¿no? No para escuchar la palabra y decir qué linda la Biblia, qué bonito lo que me dijo en la Biblia. ¿Te está cambiando la vida o solo es bonita? ¿Te está cambiando la vida o solo es preciosa? Ya superemos emociones y sentimentalismos religiosos que a ninguna parte nos llevan. Seamos concretos en la identidad de nuestro cristianismo. Y entonces, si de verdad queremos ser cristianos, abramos nuestros oídos. Aquí está aquel que está para abrir nuestros oídos, pero también para entrar en diálogo con nosotros.
Dios no es un Dios de castigos ni de imposiciones autoritarias, no es un Dios de amenazas, es un Dios de diálogo, ¿eh? Por eso también cura la mudez del personaje del día de hoy, porque entra en diálogo con Dios. Dios se permite también responder, pero tenemos que dejarlo hablar. Miren, el 99.9% de nuestras oraciones son una ametralladora hacia Dios, ¿no? Lo ametrallamos, ¿no? Pero no dejamos que hable. Y a veces, de lo mismo que le pedimos en un bla 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 constante, porque no dejamos que nos hable, no hallamos la respuesta, ¿eh? Quisiéramos que todo se resolviera a base de magia, ¿no? De milagros, porque magnificamos el milagro, pero no el significado del milagro. Y por lo tanto, entonces, a veces no hacemos de nuestra oración un diálogo, un escuchar y un hablar, ¿eh? Mutuo, porque Dios también tiene mucho que decirnos, y mucho de lo que tiene que decirnos ya es precisamente respuesta a nuestra oración, desde la posibilidad que nos ha dado a nosotros de ser verdaderos imitadores de Jesús en su conducta, en su forma de ser. Y Jesús nunca marginó a nadie, ¿eh? Es más, es aquel que se acerca incluso a los más marginados, como los leprosos, para levantarlos, los toca, ¿eh? Los dignifica, los libera. Son aquellos de corazón apocado que una religión injusta los hizo sentirse malditos de Dios, marginados de Dios. Y Jesús los levanta para darles a entender que Dios no margina a nadie, pero que Dios sí ama a todos y nos invita a que si de verdad somos cristianos, amemos también. Y el amor conlleva un trato justo, conlleva un trato honesto, dignificante hacia los demás. Por eso la alegría de aquel de corazón apocado, porque entenderá que quien escucha la palabra y la hace vida, se convierte en hermano y hermana. Ya no tiene por qué temer en una sociedad injusta, ya no tiene por qué temer con personas que puedan tratarlo mal o humillarlas, sino que sabrá que se encontrará siempre con hermanos que nos ponemos al mismo nivel en el amor y en el servicio, en la dignidad y en todo aquello que reconstruye la persona. Esa es la verdadera identidad cristiana. Hemos llegado al corazón mismo de nuestra religión cristiana. No en balde entonces las lecturas nos ponen delante de eso. Veamos la carta de Santiago, ¿eh? Es muy clara en todo esto. Delante de una práctica que Santiago ya veía en esas comunidades y que no le gustaba. Preferencia al que tenía más y marginación al que tenía menos, por mucho que siéntate aquí, pero tú siéntate allá porque ese es tu primer lugar, ese es tu puesto, ¿eh? No, dice Santiago, no hay favoritismos. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Por eso, revisemos nuestra intención cristiana. En el diálogo libre y amoroso que tenemos con Dios, somos muy libres también de aceptar o de rechazar. No hay amenazas de castigo, no hay amenazas de azufre que venga del cielo a chamuscarnos, ¿eh? Hay simple y sencillamente una decisión que se toma. Pero eso sí, no seamos hipócritas. Si decimos no, no es no. Entonces ni procesiones, ni alabanzas, ni grupitos, ni chigaderas, ni nada por el estilo. Si decimos sí, asumimos la identidad cristiana, pero también valorizamos el sentido de las devociones, el sentido de la religiosidad popular, el sentido de la pertenencia a grupos, pero solo cuando decimos un sí que nos hace capaces de coherencia y que dignifica nuestra práctica religiosa. Mientras tanto, pensemos bien, pues, abramos nuestros oídos. La oración del Salmo: Señor, que no seamos sordos a tu voz, que podamos escucharte. Y ahí precisamente el significado de irnos construyendo a imagen de Cristo, de tal manera que no solo vivimos una experiencia personal de dignificación, de la alegría que nos da sabernos amados de Dios, creados a imagen y semejanza de Él, de reencontrarnos con una grandeza que nadie tiene derecho a humillar, pero que también me pone delante del hermano y de la hermana, del prójimo, a quien debería de tratar de la misma forma. No es entonces una religión que se parcializa solo de un lado.
integra. Y por eso es religión de comunión, es religión que habla de amor y tiene como referencia única amar. Y el amar se convierte para nosotros en el estilo de vida del cristiano de todos los días. Por eso también nosotros pidamos a Dios día a día, delante de nuestro trato a los demás, delante también de nuestras tristezas, de nuestras desvalorizaciones. Miren cuánto se vive en este mundo esa desvalorización de la persona delante de tantas cosas que no deberían de desvalorizarnos, de tal manera que enseñemos también a nuestros hijos e hijas su valor, su dignidad, que les elevemos la estima delante también del juzgar y condenar que tan fácil se da en los colegios, el famoso bullying. Reencontrarnos precisamente con esa dignidad me ayudaría a mí también a encontrar la dignidad del otro. Y el que es cristiano no falla en eso, construye sociedad nueva, construye historia nueva. Y ese es nuestro verdadero compromiso como cristianos. Delante de una historia como la nuestra, tan confusa, tan oscura, tan sin esperanza, a la que nos hemos hundido, delante de malos gobernantes y de malos políticos, pero que también tiene su respuesta en cada uno de nosotros. ¿Qué es mi respuesta? Si yo también a veces, por el mismo trato en casa, contribuyo a lo injusto, contribuyo a lo violento, contribuyo a la humillación. Desde casa, desde la familia, desde los que también en el núcleo familiar, trabajando o colaborando conmigo, también son hijos e hijas de Dios. Desde ahí empiezo a ser cristiano, porque me encuentro con un Cristo que vino a levantar al caído, que vino a levantar al humillado, que vino a curar y a sanar y a liberar, para mostrarnos que el reino de los cielos es la respuesta histórica que necesitamos, porque lo que vivimos acá ya garantiza nuestra eternidad. Vamos a confirmar nuestra fe.